Un futuro da fácil acceso a la información. Ya he hablado de eso. Eh, Buen día. Mari Mari, Compuche, Mari Mari, Mari Mari, bienvenidos, buen día. Vamos a dar inicio a la sesión, ahora con un pequeño atraso, pero vamos a partir ahora para no arrastrar tanto durante la mañana. Saludar a toda la gente presente, los que están, que aguantan, ahora ya estamos en el tercer día, el cansancio empieza a ser más fuerte. Mi nombre es Matthew Colkins y a nombre del grupo GRIUT de Estudios Interculturales, Urbanos y Territoriales les doy la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario recurrente, ¿cierto? Todos los años hacemos este Descolonizando Territorios Urbanos y este año quisimos llamarlo Lugares en Disputa, procesos de usurpación neocolonial y propuestas interculturales. Las dos mesas de esta mañana son en torno a la propietarización, me cuesta decirlo, pero es la idea de pues, en general, en marcos del seminario, vimos tres procesos: la planificación, la patrimonialización y la propietarización como modos de proteger lugares en disputa, de lugares de significación. Así que voy a leer las preguntas que nosotros propusimos para esta mesa. ¿Qué nuevos mecanismos de propietarización ha desarrollado el Estado para la usurpación de lugares disputados con pueblos originarios? ¿Existe la posibilidad de reconstruir un horizonte de lo común desde los marcos de la propiedad existentes o bien desarrollar otros conceptos de propiedad desde los conocimientos y experiencias de los pueblos originarios? ¿Qué posibilidades ofrecen las formas de propietarización actual para configurar lugares de convivencia intercultural? La dinámica de la mesa será de la siguiente manera: duración de la mesa 1 hora y media, con 40 minutos para la exposición de las ponencias y un máximo de 50 minutos para el diálogo posterior. Cada ponencia tiene un tiempo de 10 minutos y luego, ahí yo voy a avisar cuando queden 2 minutos para que se vayan cerrando la presentación y pasamos a un espacio de diálogo entre los ponentes y el público. Em, sí, vamos a pasar ahora la primera ponencia aquí es... espérame un poquito. ¿Lo tengo por acá? No, no lo tengo por acá. Tengo el root. Sí. Ya, recién lo encontré. No, no lo encontré. Ahí está. Ya. Partimos con Pablo de la Cruz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia: las políticas de protección de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía colombiana entre la protección y la usurpación territorial. Sí. Y una cosita que quiero compartir pantalla, ¿verdad? Que pueden ver. Tiene... Bueno, sí. Mari, Mari. Buenos días para todas, buenos días para todos. Mi nombre es Pablo de la Cruz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Soy colombiano, vivo en Colombia, viví aquí en Chile, trabajé en esta misma universidad en el Departamento de Antropología. Un placer, un gusto estar aquí. Entonces, esta charla va a ser sobre la política de protección a los pueblos indígenas en aislamiento
en la Amazonía colombiana, sobre la cual vamos a ver de pronto un poco cómo es ese esquema también de gobernanza y de reconocimiento territorial que se está pensando para estos pueblos y cómo eso también dialoga con otros tipos de reconocimiento territorial que se está haciendo para los pueblos indígenas en general en Colombia y algo un poco de la región. Bueno, yo nací en una ciudad como estas y solo quería contarles que para los que nacimos en una ciudad como Bogotá o pueden nacer en una ciudad como Santiago, para los colombianos, pues muchos que vivimos en las montañas, en ciudades así, pues la Amazonía es un lugar difuso que no se entiende muy bien, que está como gobernado por mitos. Bueno, ahí digamos que no existe, por más de que el país es 42% Amazonía, para muchas personas, pues la Amazonía no es algo muy nítido y muy claro de entender y mucho menos pues la situación de estos pueblos indígenas en aislamiento, pues que es todavía un poco mucho más difícil también de entender pues desde las categorías y las formas de pensamiento que tenemos desde esta zona. Y esto es importante porque es en estos lugares donde se tiende a centralizar el pensamiento y las políticas que después viajan a esos territorios y se encuentran con realidades absolutamente diferentes. Bueno, la Amazonía, que ustedes ven, la Amazonía suramericana, es esa parte más verde oscuro que ven ahí. Son más de 7 millones de kilómetros cuadrados, también llamado la Panamazonía, la región amazónica. Bueno, tiene diferentes nombres según el concepto geográfico que se use. En la parte de Colombia, pues en esta parte, en esta zona, donde vamos a hablar hoy, donde se encuentra este pueblo indígena en aislamiento, pues hay un parque natural nacional y hay unas zonas que se consideran territorios baldías y unos territorios indígenas que son resguardos indígenas, que es lo que corresponde a lo que reconoce la Constitución para los territorios indígenas. La Amazonía, pues es todo menos un lugar pristino, allá intocado, donde no ha pasado nada, donde la gente pues no ha transformado sus modos de vida, sino todo lo contrario, en esta parte, en esta Amazonía suramericana, pues han llegado también los evangelizadores, han llegado los mineros, la minería del oro, una presencia militar muy fuerte. Recordemos también pues que los portugueses desde muy temprano, mucho antes de los españoles, pues se adentraron en los ríos rumbo hacia la Amazonía y también transformaron y desplazaron a muchos de los grupos étnicos que vivían en lo que hoy en día la ribera del Amazonas. Bueno, mucho en la Amazonía ha cambiado, sin embargo, efectivamente muchas cosas permanecen y entre esas es la tradición oral donde las personas cuentan que todavía hay grupos de pueblos indígenas que habitan las zonas más alejadas de los ríos principales y viven en estado de aislamiento. Esas personas pues no son tanto llamados como pueblos indígenas en aislamiento, sino eso es un concepto más técnico, sino tienen nombres como les dicen los no vistos, ¿no? Los que comen gente, ¿no? También es una forma de nombrarlos a ellos, los indios bravos. Les dicen patones porque encuentran huellas de ellos también que son unos pies pues muchos más grandes que los que usamos calzado, entonces dicen patones, o otros términos que se han usado como caraballos, etcétera, ¿no? Entonces con diferentes nombres se refieren a estas personas eh, donde uno muchas veces piensa que no exactamente entiende a qué se están refiriendo. Cuando yo llegué allá a la Amazonía, pues conocí a este señor hace ya varios años. Este señor es un investigador antropólogo que basó su vida en investigar sobre los pueblos indígenas en aislamiento, específicamente una tribu que se encuentra en Colombia. Este señor me dijo, mire, usted se leyó este libro y me lo había leído cuando estaba en el colegio, que se llama Perdido en el Amazonas, un libro pues muy resonado en su momento, que narra la historia de un cauchero que se mete a donde hay una tribu indígena en aislamiento ahí en Colombia y nunca sale y luego intentan ir a rescatarlos y la gente que trata de ir a rescatarlos produce una matanza muy grande que después fue documentada por ese señor en este libro y por un periodista francés que llegó posteriormente a la zona de los hechos, eso fue en 1969. El libro es del 74, pero la historia es del 69. Pero ¿quiénes son estos pueblos indígenas en aislamiento? Bueno, sabemos que son pueblos que a través del aislamiento aquí es un medio, no es un fin, ¿sí? Es una situación circunstancial, decidieron continuar con sus formas tradicionales de vida en relación con la naturaleza, ¿sí? Se alejan al máximo de las amenazas y se adentran en el bosque, en las zonas más lejanas de los ríos principales donde pueden tener más riesgo de contacto con otras personas pues, que ellos consideran sus enemigos o que no quieren tener cerca. Restringen total o parcialmente las relaciones con personas que no forman parte de su grupo y dependen directa y exclusivamente de las provisiones de su territorio inmediato, ¿sí? Ellos no ejercen ningún tipo de comercio, no ejercen ningún tipo de relación
ni mínima con las tribus vecinas o con los pueblos de las comunidades vecinas, sino viven completamente hacia ellos mismos con las mismas provisiones que ellos puedan proveer y bajo sus propios medios. ¿Cómo sabemos de ellos? Sabemos de estas tribus indígenas de aislamiento un poco por la investigación historiográfica, donde se han revisado, por ejemplo, en el caso de este autor Roberto Franco, él revisó muchos libros, muchas crónicas, tanto de portugueses como de españoles, y donde rastreó cómo este pueblo indígena de aislamiento en Colombia, que se encuentra ubicado en esta zona actualmente, fue visto desde la parte cercana de Manaos, desde el siglo XV, cuando empezaron los portugueses a entrarse por el río Amazonas hacia lo que es el centro de la Amazonía. Entonces, ellos fueron avistados durante diferentes épocas, en diferentes partes, ¿sí? En diferentes años, y de esa manera, pues digamos que se logró establecer, o digamos que con un alto grado de probabilidad de que la tribu indígena que se encuentra en este momento del lado colombiano es una tribu que viene desde el Brasil y que viene básicamente huyendo desde hace varios siglos de lo que es el contacto con personas que ellos consideran ajenos a los que son, a los que quieren permanecer. Ya estas personas llegaron acá, difícilmente van a poder moverse más para acá porque por este lado, pues ya hay comunidades indígenas, ahí ya digamos que ya hay otro tipo de vida, pues que ellos seguramente no consideran que quieren tener cerca y se han mantenido desde hace más o menos 120 años aquí en esta zona. Todas estas fotos fueron tomadas en la historia que les contaba en 1969, cuando este cauchero digamos que él muere metiéndose en el territorio de ellos, seguramente por haber entrado de forma invasiva, y entonces en la operación de rescate que llaman, secuestran a esta familia, la sacan de su territorio y la llevan a un poblado. Este es el único momento en que se ha tenido, digamos que, la posibilidad de tomar fotos ahí para estas personas. Fue una historia muy fuerte, muy triste realmente. Se generaron unas matanzas en el territorio indígena cuando esa comisión compuesta por militares y por gente y por lugareños de la zona, pues llevaban armas y se metieron y es lo que se narra en el libro, entonces quedaron escritos son muchos, muchos muertos que quedaron en esta tribu y después de la historia del secuestro de esta familia eran fotografiados, exotizados, bueno, digamos que una forma demasiado denigrante de tratarlos también en esa zona. Llegaban los curas, entonces decían, esta gente no tiene alma, hay que peluquearlos, hay que vestirlos, hay que llevarlos a misa. Luego llegaban por ahí el superintendente y decía, ellos son sospechosos de haber cometido un crimen, hay que meterlos a la cárcel. Y así se la pasaron varios meses en este poblado que se llama La Pedrera, pues realmente secuestrados básicamente, no comían, se deprimieron, lloraban todo el tiempo, lo que se narra son historias muy, muy fuertes. 2 minutos. Estas son algunas de las fotos. Este periodista francés fue el que de alguna forma arregló para que esta familia regresara a su territorio. Y estas son otras fotos. Bueno, algunos titulares que en el momento se dieron en un periódico. Miren ustedes, se prueba la existencia salvaje. Miren cómo dan cuenta estas personas con imaginarios absolutamente deformados, absolutamente fuera de lugar, que no tienen nada que ver pues con lo que sucede en estas partes del país, ¿no? Unas fotos de un misionero que estuvo también detrás de ellos tratando de evangelizarlos. Se tienen testimonios de guerrilleros y narcotraficantes que en la zona tenían hasta pistas clandestinas para sacar cocaína y se topaban con estas personas. Y hoy en día tenemos imágenes satelitales con este nivel de resolución, que es por medio de la forma en que el Estado pues, ha tratado de dar cuenta de ellos, de entender dónde están, cómo están, buscar unas formas, digamos que no invasivas, aunque esto puede interpretarse también como invasivo, pues de saber dónde están y quiénes son, porque no se puede entrar a esas zonas, no se puede agendar ningún tipo de censo, no se puede hacer ninguna verificación en terreno, está absolutamente prohibido, ya que hay una política de no contacto, ¿no? Son las malocas que se han, de alguna forma, en diferentes partes del tiempo, que se han ubicado, cómo se han movido, un poco desde el Ministerio del Interior y Parques Naturales. Ahí lo que se hizo en el 2012 fue establecer un parque natural nacional a sabiendas que estas personas estaban ahí como una forma un poco de empezar a proteger el territorio. Hoy en día también hicieron unos sobrevuelos, tomaron estas fotos, un método también bastante cuestionado que las organizaciones indígenas dijeron que no se podía seguir haciendo, que bastaba con el satélite, pues porque los aviones y las cámaras y los lentes ellos los detectan desde abajo y saben que los están fotografiando, ¿no? Que estén en estado de aislamiento no quiere decir que no sepan nada sobre el mundo que los rodea, también saben.
Entonces son personas que optaron esta decisión de retirarse prácticamente para aislarse, ¿no? De la sociedad envolvente y evadir cualquier tipo de sumisión o dominación por terceros, ¿no? Para mantenerse integral, cultural y físicamente en sus territorios. Algunos riesgos y amenazas que viven estas personas, las misiones son un gran problema. Este es el mismo misionero que había tomado esas fotos en el año 74 y él tiene una iglesia y es un misionero muy reconocido, publica libros y todavía tiene la idea de que los misioneros deben ir a esas zonas a básicamente, dice él, ayudar a estos pueblos, ¿no? La minería del oro, miren ustedes cómo se está metiendo la minería del oro en su territorio, esos puntitos que se ven allá en el mapa son los que se han rastrado por el satélite, en una cabaña un poco de protección de parques naturales ahí, fue quemada por los mineros, los narcotraficantes también han hecho presencia, actualmente es una zona de paso también, he escuchado ya testimonios de primera mano de narcos que están pasando por ahí drogas y se los encuentran, los permisos madereros, este proyecto IRSA, ¿no? Que abarca toda Sudamérica, es una amenaza para ellos, esos puertos que se tratan de hacer, esas salidas que conectan el Atlántico con el Pacífico, pueden de alguna manera también vulnerar la vida de estos pueblos, el poblamiento, el urbanismo, Manaos es una ciudad grandísima, Iquitos es una ciudad grande y hay muchos pueblos que están creciendo en la Amazonía. ¿Cómo esta gente evita el contacto? Pues son muchas técnicas. Básicamente su primera técnica para evitar el contacto es huir, ¿no? Es evitar el contacto absolutamente en cualquier momento, eso lo saben hacer perfectamente. También no tener caminos que van de los grandes ríos hasta sus malocas, sino tener como caminos ciegos que en un momento terminan y después toca volver a encontrar por otro camino. Y la más importante es el uso de la chamanería, ¿no? El chamanismo. Es una forma de cerrar el pensamiento de todos aquellos que tratan de saber dónde están, cómo viven, cómo piensan. Ellos con sus pensamientos, sentados en sus bancos, en sus malocas, pues de alguna forma ejercen también ese control territorial desde esas dimensiones, digamos que suprasensibles, espirituales, ¿no? Y la política en este momento, en todos los países de Sudamérica que tienen pueblos indígenas en aislamiento, es de no contacto. Es decir, no se puede generar contacto con estos pueblos indígenas en aislamiento. Durante los años siglo XX entero se generó una política de integrarlos, de contactarlos violentamente o no violentamente o evangélicamente o lo que sea, pero eso hoy en día, pues digamos que no se ve de esa manera, es el no contacto y el respeto de su territorio la única política que tiene que prevalecer y el estar también obviamente preparados para en caso que estas personas por voluntad o no voluntad decidan salir de ahí. O sea, se han expedido algunos decretos en Colombia para la protección de estos pueblos indígenas del ambiente basados en la Constitución, que es una constitución bastante garantista, que habla de Colombia como una nación pluriétnica, pluricultural, ratifica los derechos internacionales de los pueblos indígenas a nivel mundial, y es, digamos que, una carta pues importante también de protección. Es un poquito el esquema de gobernanza de las áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía, en naranja, ven los territorios indígenas y en verde las áreas protegidas del Estado, ¿no? Entonces, este pueblo indígena que les hablo está ubicado acá sobre un parque natural, pero sobre ese parque natural pues también se tiene pensado hacer otro tipo también de figuras de protección. La Corte Interamericana se ha pronunciado, la OTCA, varias instancias. Este mapa habla de una zona, de un territorio intangible que se está tratando de buscar reconocer para estos pueblos indígenas. Claro, es un parque natural, pero que ese parque natural no lo hace territorio intangible, entonces hay que meterle una categoría mucho más drástica que de alguna forma restrinja totalmente cualquier tipo de entrada en ese territorio. Claro, en Brasil existen también ciertas salvedades de la parte de la FUNAI, que la FUNAI es la que tiene que hacer a veces entrar a los territorios de pueblos indígenas de aislamiento para resolver problemas que son absolutamente excepcionales y que solo puede hacer la FUNAI, y ellos tienen esa salvedad. En este caso no se ha pensado, no se tiene un cuerpo así de ese estilo, ¿no? Que sea capaz de hacer ese tipo de cosas, y afortunadamente pues no ha sido necesario tampoco, ¿no? Bueno, hay que generar todo un sistema de protección también de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento por medio también de un registro que no sea oficial y bueno, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Ahí creo que vamos a conversar en el final con los otros exponentes. Ahora pasamos a la presentación de Gabriel Currumán, Comunidad Pehuenche de Trapa Trapa, Chile, Memoria histórica de las agencias Pehuenche de la comunidad de Cauñicú en el periodo de los juzgados de indios 1919-1971. Ah, ups, bueno, espero que me hayan escuchado. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Ahora empieza los minutos? Sí, sí. ¿Quiere- Eh,
Bien, Mari Compuche, con Pumele Palú Pachanta, de Tupache, Jabón. Saludo a todos y a todas quienes están presentes en esta instancia. Bien, a continuación voy a presentar los resultados de mi investigación titulada Memoria Histórica de las Agencias Pehuenches de la Comunidad de Cauñicú en la conservación del título de Merced desde el periodo de los Pujados de Indios y hasta finales del siglo XX. A modo de contexto histórico, posterior a la ocupación del territorio mapuche por el Estado de Chile, como una medida para reducir a a la población mapuche a vivir en pequeñas proporciones de tierras, el Estado de Chile entre el año 1884 a 1929 va a asignar un total de 2.900 títulos de merced que entre el año 1927 a 1979, a partir de la creación de un marco jurídico que va a propiciar la división y la liquidación de la propiedad colectiva, va a tener como consecuencia la división y la liquidación de 2.571 títulos de merced. Para poder hacer una diferencia entre qué es un título de merced y un título de dominio, un título de merced propicia la administración colectiva de la tierra, mientras que los títulos de dominio propician la administración individualizada de la propiedad. Bien, este estudio se desarrolla en el Alto Biobío, principalmente en la comunidad pehuenche de Cauñicú. La comuna del Alto Biobío está ubicada alrededor de 270 kilómetros de Concepción hacia la cordillera y en la actualidad son 12 comunidades pehuenches que viven en este territorio, donde solamente 3 comunidades aún conservan sus títulos de merced, mientras las restantes se encuentran en una situación ya están subdivididas. Entonces, a partir de un vacío historiográfico de diferentes trabajos que se han realizado en el Alto Biobío, que han abordado en este caso la historia de las comunidades pehuenches en el Alto Biobío, existen un escaso estudio, y no lo hay, podría decir, de investigaciones que den cuenta de cómo las comunidades lograron mantener la propiedad colectiva, en este caso, de sus territorios. Y en este caso, en el caso de la comunidad de Cauñicú. Entonces, el objetivo de este estudio buscó describir la memoria histórica de la comunidad de Cauñicú con un especial énfasis al rol de las agencias pehuenches en la preservación del título de merced desde el periodo de los Pujados de Indios y hasta finales del siglo XX. ¿Ya? Los elementos que permitieron fundamentar este estudio son los tres, en este caso memoria colectiva, memoria oral y memoria mapuche. ¿Ya? Dentro de los diferentes estudios que se han realizado focalizados a la memoria mapuche, todos estos estudios han constituido que la memoria mapuche se constituye como un elemento central en los procesos de la construcción de la identidad y la historia, ¿ya? Historia o conocimiento que es transmitida a partir de diferentes dimensiones, desde los cantos, desde representaciones simbólicas. Entonces, la memoria mapuche, los procesos de la construcción de la memoria mapuche van a tener sus propios sentidos, a diferencia de cómo se construye la historiografía occidental. Para ello, Marifil y Segovia definen 4 dimensiones que son propias en los procesos de la construcción del conocimiento mapuche. La oralidad como una práctica propia, la temporalidad, esta relación estrecha entre el pasado y el presente, el sujeto productor, donde existen agentes que cumplen un rol importante dentro de los procesos de la transmisión del conocimiento mapuche, como es el caso de los kimche, ¿ya? Y la representación y simbolismo que van a permitir la constancia, en este caso, de la vitalidad de la memoria a partir de elementos simbólicos, las banderas, los ñimín y así otros elementos. En cuanto a la metodología, este es un estudio cualitativo que para cumplir los objetivos de esta investigación se desarrollaron 2 acciones. La primera fue entrevistar a dirigentes y dirigentes pertenecientes a la comunidad de Comunicú, ex dirigentes y familiares directos de personas que hayan asumido una dirigencia dentro de la comunidad. Por otro lado, para complementar esta memoria de la comunidad, se realizó una revisión exhaustiva de los archivos históricos de la comunidad. Para ello se realizó una visita a la agencia del Archivo General ubicada en Temuco, donde logré acceder a la carpeta histórica de la comunidad, que contenía un total de 276 documentos que posterior fueron categorizados. En cuanto a los resultados, bien, tras la revisión de los diferentes archivos, de los archivos históricos de la comunidad, se logra evidenciar una alta participación por parte de la comunidad desde el año 1919 hasta el año 2002, desde la solicitud de erradicación por parte del Lonco Anselmo Pabián, Lonco además quien recibe el título de merced en el año 1920, y posterior, lo que se logra evidenciar en la carpeta histórica de la comunidad son procesos judiciales que van a iniciar los diferentes dirigentes de la comunidad en contra de particulares que estaban haciendo ocupación de los terrenos pertenecientes a la comunidad, pertenecientes al título de merced, ¿ya? Entre ellos, bueno, este trabajo para mí fue bien interesante porque, bueno, logré
logré conectar de alguna forma ciertas situaciones que fueron cruciales para la comunidad, como lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los hermanos Rubio Yancao, hermanos que en el año 1969 asisten al juzgado de indios que estaba ubicado en Victoria, solicitando la restitución de terrenos en contra de colonos particulares que estaban haciendo ocupación del terreno. Paradójicamente, 2 años después, en el año 1973, estos hermanos son detenidos y desaparecidos junto a otros dirigentes de la comunidad del Alto Biobío y hasta la fecha no sabemos dónde están. ¿Ya? Y así sucesivamente continúan cartas por parte de dirigentes hacia autoridades de la época, desde los juzgados de indios, desde la DACIN, desde el INDAP, la CEPIC, diferentes instituciones que han transitado dentro de la jurisprudencia chilena. Entonces, dentro de la revisión de los archivos de los archivos históricos de la comunidad existe una estrecha relación con la memoria y se puede evidenciar dentro de los relatos por parte de los miembros de la comunidad, como es el caso de Alami Teresa Pavián, quien es nieta del lonco Anselmo Pavián, quien recibe el título de merced en el año 1929. Ella recuerda cuando su abuelito fue a recibir el título de merced en su largo viaje. Entonces ella lo describe: "Pedaume lo oigan, quiñeque y en miahuingán". Fueron a trabajar, fueron un mes a trabajar, fueron a caballo para arreglar ese asunto. Y cuando se volvieron a los caballos no aguantaron. Y murió uno al otro lado. Murió ahí, se cansó, ahí donde están los muñoces por Ranengüeno. Ranengüeno, la puto y Quiñicahuello. Ahí murió un caballo. Fue a hacer ese título de merced. Andaba con su secretario José Naupa y él era mi tío también. Y así dentro de la memoria se puede apreciar esta conexión con los archivos, o sea, de los juicios, desde las asistencias judiciales que tuvieron, procesos judiciales que tuvieron diferentes dirigentes en contra de particulares que estaban haciendo ocupación pertenecientes al título de merced de la comunidad de Caunicú. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la comunidad de Caunicú no dividió su título de merced? Bueno, esta decisión de la comunidad de no dividir su título de merced está profundamente enraizada a partir de un elam que dejó en este caso don Anselmo Pavián. ¿Qué es un elam? Un elam es un consejo, y es este consejo que cuando don Anselmo Pavián, quien recibe el título de merced, él aconseja a la comunidad de nunca aceptar la división de los títulos de merced, nunca aceptar la división de la comunidad. Y esto a partir también de las dimensiones propias que tiene la comunidad, donde existen espacios compartidos para Semietún, donde están los paligües, de lo que pasa también en el Alto Biobío, el uso compartido del bosque de Araucaria, las veranadas y así otro tipo de espacios. Y es esa memoria y es ese enlace que ha transitado históricamente por los diferentes dirigentes que han sido parte, los diferentes logos que han sido parte dentro de la historia de la comunidad de Caunicú, ¿ya? Y está presente este consejo dentro de la memoria oral de la comunidad, como lo menciona Ramón Naupa, que es ex lonco de la comunidad, lo dice. Lo que pasa es que, bueno, eso fue un consejo que pasó a dejarlo los viejitos de antes. El mismo finado mi padre, eso mismo siempre conversaba, que jamás se metiera la subdivisión de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el Estado no es dueño de todo, sino que nosotros como pueblo tenemos el derecho a tener una comunidad, pero en forma en común. Todo como decir un paño para vivir todos. Bien, es esta memoria que transitó y se va a configurar como un elemento de resistencia para la comunidad y donde a pesar de ciertas situaciones críticas y periodos críticos que se viven en Chile como la dictadura militar, a pesar de este proceso, la comunidad logra resistir a esta situación histórica. Y bueno, a pesar de la muerte de los hermanos, la desaparición de los hermanos Rubio y Yancao, la comunidad continúa en dicho periodo histórico resistiendo a todas estas intervenciones gubernamentales, institucionales que se daban dentro de la comunidad. Es parte de la memoria de la comunidad lo que recuerda a don Marcelino Cupil, que en los años 80 llegaron autoridades de Los Ángeles acompañados de militares con el objetivo de solicitar a la comunidad que subdividiera su título de merced, a cambio en este caso de acceder a derechos sociales. Entonces, entendiendo el contexto histórico, ¿qué es lo que hace el lonco de la comunidad? En ese momento el lonco de la comunidad le dice: Beular re Mapudumain, ahora vamos a hablar puro Mapudungun. Entonces, con el objetivo de desviar la atención de la autoridad de la época de la comunidad, habla Mapudungun. Habla Mapudungun y las autoridades se confunden y el lonco recuerda que los militares agarraban a los miembros de la comunidad diciéndole: oye, que los zamarrean, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Cuéntenos. Entonces, pero la comunidad no dijo nada. Y así nuevamente se corrobora con una carta enviada por el lonco Bernardino Guadalupe al ministro de Agricultura en plena dictadura militar en el año 1882, solicitando la restitución de terrenos, de los terrenos que estaban siendo ocupados por particulares. Entonces, a modo de conclusión, el presente estudio logró comprender y complementar este vacío historiográfico. Entonces, la decisión de la comunidad de Caunicú de no dividir su título de merced está profundamente enraizada en el Consejo del Lonco Anselmo Goyán, que ha sido transmitido a través de diferentes agencias en la comunidad, donde pese a las relaciones de asimetría entre el Estado y el pueblo mapuche durante el siglo XX, existe una constante movilización por parte de las agencias de la comunidad de Caunicú a favor de la preservación de los territorios. Finalmente, el INELAM
consejo se constituye como un elemento esencial para la transmisión del conocimiento y la memoria histórica de la comunidad de Cabañicú. A simple vista, no solamente se trata de un consejo que debe ser escuchado, sino que se configura como un marco de normas de convivencia y responsabilidades que deben ser atendidas y transmitidas intergeneracionalmente. Bueno, parte de los resultados de esta investigación tributaron a un informe que fue entregado a la Comisión de la Paz del Entendimiento. Este informe tuvo como objetivo evidenciar cómo se efectúa el proceso de desposeimiento territorial de la comunidad de Caunicú. Bueno, el 9 de septiembre se realizó una jornada de retribución también de toda esta información que la comunidad no tenía en relación, no tenía ni siquiera, nunca sabía que estaban en sus archivos, que están en una institución pública, que están en CONADI, que están en un espacio. Entonces la comunidad no tenía esa información. Entonces se le hizo devolución de todo este trabajo que se realizó, de toda esta investigación, pero además con la carpeta histórica de la comunidad, incluso el plano, el mapa histórico del título de museo. Y bueno, esta investigación está dedicada a mi abuelo Atilio Pereira Huentemán, quien también fue el onco de la comunidad Trapa Trapa, de otra comunidad, y a todos los dirigentes que han sido parte de la historia de la comunidad de Coñicú, con un especial énfasis a la memoria de los hermanos Rubio y Ancao, quienes después de su detención en el año 1973 aún siguen desaparecidos. Gracias. Tuve justo, ¿no? Sí. Sí, ensayé harto. Muy bien, muchas gracias. Estaba bien en los tiempos. Eh, Rubén, ahora tengo que volver ahí. No. Ah, Rubén, ahora pasaremos a la exposición de Rubén. Eh, sí, estoy buscando. Espera, ahora sería la. Ah, sí, sí, voy a dar. No, no, permiso para. Me olvido siempre de. Sí, ahora tiene permiso, Rubén, para Sí, partir. buenos días. Voy a compartir la diapositiva. A ver. Ya. Y sería ahora Rubén Medrano, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos, Atahualpa, Perú. Memoria histórica y cambio sociocultural en las comunidades nativas ashaninkas, provincia de Satipo, Junín, Perú. Adelante. Buenos días. En primer lugar, mis saludos y un gusto de compartir con ustedes algunos avances de un proyecto de investigación acá en Perú, en la Selva Central, y estar con ustedes en Chile, ¿no? Es interesante compartir nuestros aprendizajes y nuestros saberes sobre las memorias, historias y cambios socioculturales en nuestras comunidades. En este caso, nosotros hemos tomado la cultura xáninca, que está en la provincia de Satipo, aquí en la región Junín, en el Perú. Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos avances de nuestro proyecto de investigación y los queremos plasmar en las memorias, cómo se vuelven las herramientas para la protección del patrimonio. Entonces, nosotros hemos un poco conceptualizado que es fundamental los procesos de revitalización. Revitalizar nuestras propias historias como memoria, ¿no? Pero que esta memoria no solamente sea una memoria epistemológica, digamos, en el cerebro, ¿no? Sino que aterrice en el territorio. Entonces, esta es una unidad, como dice Polanyi, ¿no? Hombre y naturaleza. Entonces, un testimonio nos dice desde las generaciones antiguas, nos han transmitido sus enseñanzas en forma de trabajo, ¿no? Cuentos, mitos, leyendas, de cómo las comunidades no olvidan los vivires, la historia, ¿no? También los sufrires de las comunidades, y desde ese punto de vista, nosotros pensamos, ¿no? Que la historia es fundamental, pero las memorias no solamente son patrimonio del pasado, ¿no? Sino que el pasado es inconmensurable, porque en ellas también está lleno de crisis, está lleno de hazañas, está lleno de incertidumbres.
Entonces, la crisis, por ejemplo, nuestras comunidades son muy sabias en enfrentarse a las crisis, ¿no? A las incertidumbres. Nosotros hemos visto que las crisis en las comunidades es el punto exacto o próximo, ¿no? En donde se está insertando los nuevos conceptos y categorías occidentales y cómo nuestras comunidades establecen resistencia, ¿no? Para no ser avasallados, ¿no? Y no permitir que su cultura se extinga, ¿no? Pero el poder neoliberal, el mundo occidental es tan poderoso, ¿ya? Que nuestras comunidades tienen que generar comportamientos, digamos, hazañas. ¿Para qué? Para denotar resistencia, no solo al cambio, ¿no? Sino también a los procesos de colonización y aculturación occidental. Y ahí vienen los heroísmos, ¿no? Y ahí vienen, digamos, la resistencia multicultural de los pueblos en el marco de su diversidad. Y aquí viene el papel fundamental que juega la interculturalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad es un enfrentamiento a la incertidumbre, ¿no? A la incerteza, a la crisis. La interculturalidad se presenta como un proyecto de defensa del patrimonio, ¿no? No solo cultural, sino, digamos, en el sentido humano, en donde se va a recrear y valorar la historia. Entonces, un testimonio dice, compartes con tu familia los cuentos y leyendas de las comunidades ashánicas, ¿ya? Entonces ahí vienen las historias, los saberes, los vivires, ¿no? Cómo se transmite de generación en generación. Entonces las memorias asentadas en un territorio no tienen fronteras. Viajan por todas partes y buscan anclar, y siempre el anclaje está en el retorno. Entonces, en la memoria de un nativo está la lógica que la cultura es el encuentro entre el pasado y el presente, es un continuo. Entonces, no podemos nosotros desligar la lógica de la historia, ¿no? Como pasado, como memoria, el presente, ¿no? Y una posible construcción de un futuro en función a la crisis, en función digamos, a los heroísmos, ¿no? Que establecen nuestras comunidades. De las memorias locales a las memorias mundializadas, los procesos de hibridación constante. Ahora me da la impresión de que estos procesos están más acelerados que antes, por la dinámica de la mundialización, ¿no? Es la descripción a otras a partir de la historia oral. La historia oral juega un papel importante. Está sentada en la memoria, ¿no? Que expresa, como decía Marinovsky, no la ciencia de lo concreto, ¿no? Es decir, a partir del trabajo, ¿no? Y la oralidad y la palabra tienen poder. Entonces la interculturalidad como un proyecto revolucionario constituye también, ¿no? Armonía entre la convivencia y el patrimonio como herencia cosmogónica del universo. Es decir, la cosmovisión andina del hombre andino y amazónico, ¿no es cierto? Cómo esto van anclando en los territorios y cómo los territorios se van constituyendo, ¿no es cierto? Y se van transformando y tenemos los grandes problemas del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo intercambiamos los saberes los niños en la comunidad? Los niños ya pueden comunicarse en su idioma, ¿no? El idioma es importante, porque a partir del idioma se hacen los constructos históricos, ¿no? De las comunidades, ¿no? Y estos niños, a partir de eso, construyen, digamos, sus saberes, ¿no? Sus instrumentos pedagógicos en la escuela y van construyendo ahí, digamos, sus mecanismos de entender el mundo. Pero este mundo está marcado en la diversidad de saberes, ¿no? Está detrás nuestro, alrededor nuestro, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante determinar. Los saberes sobre el territorio, en el territorio, por ejemplo, nos prefijan de cómo se conjugan los multisaberes. Entonces, la memoria es importante para el registro. Por ejemplo, en estas gráficas tenemos, ¿no? Cómo los comuneros y las comunidades van celebrando, ¿no? El encuentro entre los hombres
y la naturaleza, ¿no? Entonces las festividades en las comunidades nativas yayánicas, por ejemplo, son muy cosmogónicas, tienen mucha relación entre el mundo de abajo, el mundo de aquí y el mundo de arriba, ¿no? Que en quechua sería el caipacha, el cupacha y el canampacha, ¿no? Porque para ellos la naturaleza es un ser que tiene expresión, tiene manifestaciones. Entonces los saberes se dan desde muy joven, ya que hay una inocencia para el niño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tener un corazón limpio, ¿no? Y los nativos, los originarios, ¿no? Están en ese contexto. Hacerlo por humanidad, ¿no? Ahí viene la gran fortaleza de nuestras comunidades, ¿no? Porque ellos han tenido una educación comunitaria muy humana, digamos, muy asociada a la naturaleza, ¿no? Y a las formas de enfrentarse a un mundo que está avasallando las culturas. No tener intimidad con la pareja, bueno, eso es una categoría está muy asociada a cómo las mujeres, los niños deben entrar al monte, deben entrar al bosque. Entonces, el bosque necesita en su ingreso hacer toda una reverencia, ¿no? Hacer toda una ceremonia, pedir permiso para cazar, pedir permiso para pescar, ¿no? Entonces, seguir una dieta estricta, libre y dulce, es decir, está ritualizado en el mundo amazónico, como también en el mundo andino, ¿no? Entonces, Rubén, estas ritualidades nos quedan permiten dos avanzar minutos. y interpretar el mundo, ¿no? Bien, entonces, esto ha sido el trabajo que nosotros hemos podido avanzar aquí en nuestra universidad a partir de las investigaciones que tenemos, entonces vinculamos, ¿no? Territorio, reconocerse a sí mismo, deben ser los grandes procesos de reconocimiento en el territorio. Y eso es la interculturalidad. Bien, gracias. Bueno, nos ganó el tiempo. Gracias, muy amable. Ha sido un gusto de conversar con ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso al un espacio para conversar. Si quiere dejar de compartir, puede aparecer en pantalla para que podamos conversar. Eh, Muchas gracias por las presentaciones. Ahora queremos dar espacio crear un espacio para conversación. Entonces Pablo y Gabriel quieren sentar arriba. Eh, y voy a tomar el micrófono. Y Rubén, si quiere poner la cámara para que podamos conversarlos con los tres. Bueno, mientras Rubén se abre la cámara, la idea de este espacio es conversar sobre, bueno, siento que hay dos cosas. Uno es, la mesa está enfocada a propiedad y hay algo ahí sobre, sentí mucho la agencia, ¿cierto?, de los pueblos respecto a al control del territorio, en ambos casos. Eh, y acá también, en el caso de Rubén, habla mucho de la memoria, ¿cierto? Hay muchos elementos también ahí en común con las dos ponencias. Así que, bueno, abrimos el espacio para preguntas del público o bien de los exponentes. Si quieren también pueden hacer comentarios o preguntas a los colegas. Vamos a partir con Aramis, hablando de propiedad. La pregunta va para Pablo. Eh, Respecto a, porque sí que en Colombia existen más o menos millones de hectáreas que son pertenecientes a los pueblos indígenas que han sido declaradas como territorio indígena. Pero me surge la duda respecto al pueblo, al paso de lo que tú comentas, de pueblos que viven en un total aislamiento. ¿Qué pasa con el régimen de la propiedad? O sea, ¿ellos tienen propiedad sobre el territorio o eso queda como parte del Estado o como con la calificación que tú comentabas de Parque Nacional? Me genera la duda. Igual es un tema interesante saber qué pasa con ellos, pues como que hay un estatuto protector para una gran parte de pueblos indígenas de allá, pero en estos casos, cuando viven en un aislamiento total de tanto de las leyes, costumbres occidentales, ¿qué ocurre? O sea, ¿a qué pueden,
¿A qué otro factor de protección pueden tener? Porque al final son como ustedes buscan formas de protección por ellos, como que ellos como no tienen esa idea de la protección en base a ciertas normas u otros tipos de procesos, como viven en un total aislamiento, entonces me llama la atención eso. Gracias. Ya. Pablo. Sí, la figura jurídica que existe en Colombia, que es el resguardo, es pensada para, claro, para pueblos indígenas que se autoidentifican, que de alguna forma han surtido una especie de proceso de reconocimiento en el proceso de un Estado-nación, ¿sí? Este caso se sale de todo eso. Se sale de todo eso, pues digamos que no existe como tal una figura jurídica de esa categoría para estos pueblos indígenas en el aislamiento, pero lo que tú dices es muy cierto. Cualquier tipo de figura o de medida de protección, pues claro, está saliendo es desde de este lado de la línea, ¿sí? De la línea, llámese desde el Estado, llámese desde las organizaciones indígenas circunvecinas que tienen también a su alrededor, que algunos tienen su territorio indígena reconocido como resguardo y que este mismo territorio es una intangible que les mostré también traslapa con esos territorios de estos pueblos indígenas. Entonces, básicamente que la parte jurídica, pues como tal, no está definida cuál tiene que ser, ¿sí? Y es que es contradictorio realmente, ¿no? Es totalmente contradictorio porque esta gente no va a ir a hacer ningún tipo de agencia frente al Estado para, digamos que su agencia, aunque sí está, por supuesto que está a través de otro tipo de señales, a través de el aislamiento, a través de las señales que han dejado a lo largo de la historia para hacernos y dejarnos absolutamente claro que no quieren que nadie se entre a su territorio, ¿sí? Ese tipo de señales también hay que leerlas desde un punto de vista político, independientemente si se tienen las herramientas jurídicas claras de cómo hacerlo. Pero lo que se tenga a la mano, pues hay que usarlo, ¿sí? Hay que usarlo y el objetivo es precisamente respetar ese territorio. Yo creo que no es tanto generar una nueva figura jurídica o algo de ese estilo, sino hacer efectivo de alguna manera con las herramientas que se tienen en el momento para que se respete ese derecho al aislamiento, ¿sí? Dado la particularidad pues, de este caso, que no se puede tampoco pensar de la misma manera que los otros pueblos indígenas. Matías, vamos para allá. Bueno, buen día. Gracias por las tres presentaciones muy, muy interesantes. Una pregunta para Pablo. Quedó como claro ahí el escenario que planteabas. Me preguntaba y te pedía te pido si podés ampliar un poquito más el rol de la universidad en la producción de conocimiento en el marco de estas relaciones, porque está claro, digamos, a lo mejor la estrategia digamos, de las propias comunidades, la figura de el narcotráfico, otros intrusos, digo, el Estado y la producción de conocimiento en el marco de una relación de poblaciones que no quieren ser contactadas. Digo, ahí me parecía, como te pido si podés ampliar un poquito, porque hasta en el afán de denunciar situaciones digamos, de avasallamiento, también hay que producir conocimiento. Conocimiento sobre una relación en la cual una de las partes, con todo su derecho, dice yo no quiero participar. Entonces, bueno, te pido por favor si tenés, si podés ampliar un poquito, sobre todo esto, el rol de la universidad o de la producción de conocimiento en estos contextos. Así es paradójico porque es cómo dar cuenta o cómo conocer algo sobre unas personas que decidieron que no querían que se conociera nada sobre ellos, ¿sí? Pero de alguna forma estamos en la disyuntiva de que si no sabemos nada sobre ellos, pues tampoco podemos tomar la responsabilidad, podemos entender cuál es nuestra responsabilidad desde este lado, ¿sí? Entonces, es contradictorio y es paradójico, ¿no? Entonces, ayer te mencionaba que todos estos acercamientos que se hacen a estos pueblos indígenas en aislamiento, pues son bajo técnicas no invasivas, ¿sí? Entre comillas, o indirectas, para decirlo de una manera. Es decir, la revisión historiográfica que nos permita más o menos rastrear dónde se habían ubicado en otras partes del tiempo, de la historia y por qué se fueron moviendo hacia ciertas zonas, o las imágenes satelitales, también de los pocos registros etnográficos de este caso que les mostré de esta familia que fue secuestrada, un cura hizo un listado de como de 20 palabras. Entonces, con esas 20 palabras, con ese listado,
mucho tiempo después, un grupo de lingüistas logró establecer cuál era la lengua más cercana que actualmente se hable de algún pueblo indígena en el ambiente de la Amazonía que se acercaba a la de ellos, ¿sí? ¿Y por qué hacer esto? Pues porque también la idea de generar conocimiento sobre ellos no es solo como que, ay, averiguamos quiénes son como algo exótico, sino es porque también es que tenemos que tener las herramientas y estar preparados para en algún momento, si estas personas deciden, sea por forzados o no, a salir del aislamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer con, digamos, con respecto a la salud? ¿Sí? ¿Cómo es importante saber cómo se maneja el tema epidemiológico aquí con estas comunidades? ¿Cómo ha sido históricamente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que no tenemos que volver a repetir en la historia? ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacerlo diferente en este momento? Todo eso, digamos, que está en las necesidades que se tiene del generar conocimiento acerca de ellos, ¿sí? Si se piensa en esa vía, en esa política, seguramente se puede hacer de una buena manera, pues porque ellos, aunque en su estado de aislamiento, pues deciden no querer saber nada del mundo, o no saber nada del mundo, sino tenerlos lejos, no quiere decir que ellos no interpreten nuestro mundo y no entiendan también que para que ellos poder estar bien en su territorio, pues necesitan aliados de este lado, que no van a ir a hablar con nosotros, no van a ir a hablar con nosotros, pero con sus señales lo están diciendo, con los casos, con las historias que conocemos, podemos interpretar y tener elementos para entenderlos mejor sobre todo, ¿no? Porque en la medida que tengamos imaginarios abstractos, estereotipos en la cabeza, pues no vamos a poder realmente tener una buena información, una buena base para también, sobre todo, actuar en el momento que necesita actuar, que ojalá que no suceda, pero ha sucedido, ¿no? Salen estos problemas del aislamiento y es un desastre, ¿no? Una tragedia completa, sobre todo de salud. Volvemos a... Ahora, parece que la temática le toca. El tema. Ahora parece Ñigas, que cómo se vive hoy en día actualmente desde ustedes, o sea, cuál es la percepción de la comunidad, eh, todo esto hecho, o sea, si bien fue consultado, como traspasar todo ese conocimiento que estaba en crónicas, leyes, a lo que ellos tenían como recuerdos antepasados, como que es parte esencial lo que ellos vivieron, producto de bueno, la disposición que ejerció el Estado de Chile contra las comunidades de ellos. Eso me llama la atención. Bueno, la situación actual de la comunidad, a mí la sensación que quedé posterior a la realización de este trabajo y con el proceso de retribución a la comunidad se sintió agradecida. Agradecida en ese sentido porque se volvieron a conectar en este caso con ese pasado, ¿ya? Pero principalmente con este hecho de volver a reivindicar el concepto de la autoridad tradicional. Posterior a la instalación de la municipal del Alto Biobío, los dirigentes loncos hablaban que como que los loncos comienzan a perder protagonismo en términos de decisiones políticas, porque es la municipalidad quien va a ser el intermediario entre el Estado. Entonces, y desde ahí cuando se comienza a instalar esta figura del presidente de comunidad, es el presidente de comunidad que empieza a asumir estas decisiones políticas. Entonces los dirigentes comienzan a quedar postergados, asumiendo posiciones de actividades más culturales, religiosas dentro de la comunidad. Entonces, cuando se creó este trabajo, esas fueron las reflexiones, que en realidad efectivamente estamos en un proceso como de pérdida identitaria y pérdida en este caso del rol de la agencia en sí. Y eso logró conectar, por ejemplo, a la comunidad. Entonces, como el loco decía, oye, realmente nosotros tuvimos en su momento, a pesar de las situaciones de asimetría, relaciones horizontales, o sea, cuando uno ve cartas directas por parte de los locos, a pesar de las condiciones de que no había personas que sabían escribir, porque eso fue otro de los hechos. No eran los locos quienes escribían las cartas, sino que eran sus hijos. Los hijos eran que tuvieron la posibilidad de acceder a los que estaban en la enseñanza básica. Ellos eran quienes hacían las cartas. Y había uno de los hijos que yo entrevisté, que a don Isaías Guadalupe, él se conmovió cuando vio la carta que él hizo a su papá, que era Bernardino Guadalupe, esa misma carta que se le envía al ministro de Agricultura en 1882, en pleno proceso de la dictadura. Entonces, nuevamente, creo que la comunidad está en una situación crítica. O sea, nuevamente, los dirigentes con poco protagonismo político,
estaban postergados y eso permitió nuevamente conectarse con la historia y conectarse con todo esto igual, con esta situación crucial que habían pasado los diferentes dirigentes, pero en especial con lo que ocurre con Javier Bolsonaro Dominica, que igual estaban siendo desaparecidos por parte de la generación más nueva. Pero la comunidad asumía que los jóvenes ya no sabían esta historia. O sea, entonces creo que este trabajo fue bien agradecido y lo agradecieron mucho porque les permitió nuevamente conectarse con ese pasado. Voy a pasar a... Eh, Se hizo por la única razón de que el área protegida es la única que blinda el subsuelo, ¿sí? Que es como la salvedad que se tiene. Entonces, eso ha pasado varias veces en Colombia cuando en los mismos resguardos indígenas o territorios indígenas empiezan las mineras a hacer un lobby para empezar a buscar minerales y esto. Entonces, algunos grupos de los indígenas empiezan a negociar, empiezan a entrar en esas negociaciones. Entonces, la forma que se ha tenido para atajar ese tipo de cosas ha sido nombrando parques naturales encima de territorios indígenas. ¿Sí? Entonces, quedan como doble ara tras la espada, que es algo que particularmente, pues no gusta obviamente el movimiento indígena, no gusta que tenga que ser así, que tenga que haber un parque natural que a la larga es una propiedad estatal en un territorio de ellos, pero de alguna forma ha sido como la herramienta que más la única herramienta que han encontrado en la mano para alejar el tema de las mineras, sobre todo, ¿no? Que van por el suelo o las petroleras que puedan llegar a esas zonas. Pero la figura definitivamente la más adecuada y es hacia donde tiene que apuntar un poco la política y donde está apuntando en Colombia en este momento es al reconocimiento de las entidades territoriales indígenas, que eso está por constitución desde el año 91, sino que no ha sido legislada en todos estos años, pero en este último gobierno ha tenido un impulso interesante y se espera que pronto se nombren las primeras entidades territoriales indígenas, que no son en este territorio todavía, van a empezar por otros lados. En este territorio, en este tendrá que haber alguna especificidad del pueblo indígena que van a querer pedir el reconocimiento de su identidad territorial indígena, qué tipo de salvedades va a establecer para el territorio donde se encuentran estos pueblos exactamente, ¿no? Eso sí tiene que ser del mismo manejo de los pueblos indígenas que están alrededor, que son básicamente quienes tienen gran parte de la responsabilidad de mantener y de respetar eso que estas personas decidieron de vivir en un estado de aislamiento. Entonces, que tiene que ser manejado
también bajo la misma ley de origen, los usos y costumbres, con sus propias formas de entendimiento y de comunicación que han existido y siempre han existido en esos territorios indígenas, que no tienen que ser necesariamente comunicaciones físicas, sino también espirituales, ¿no? Son manejos territoriales que se hacen por medio del espíritu, por el cual el espíritu viaja y sabe hasta dónde va el territorio de tal grupo y hasta dónde yo no me puedo meter y tengo que respetar lo que estos decidieron sobre lo de ellos, ¿no? O porque llegaron o por cualquier condición, pero ya están ahí, ya está curado ese territorio, como quien dice, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, hay que respetar. Sí, Matías, tengo una pregunta. sí. Ya, vamos primero a la pregunta de la mesa. Ya. Sí. Pablo, no sé si ha habido ya algún acercamiento en este caso con alguien de esta identidad cultural. Y la pregunta sería, bueno, para Colombia, por un tema de jurisdicción territorial, ellos son colombianos, pero dentro de, no sé si dentro de un acercamiento, no sé si habrá, si se autoidentifican como colombianos o no. No, definitivamente no. O sea, yo creo que ellos ni siquiera son conscientes de que existe esta separación por países, ¿sí? Claro, ellos ven nuestro mundo, lo interpretan, saben muchas cosas, lo espían, lo están mirando desde hace miles de años, están rastreando qué está pasando. Pero ya que tengan, yo creo que tengan un entendimiento de ese nivel político de organización, pues no lo tienen, ¿no? O sea, no es ni siquiera su interés, o sea, es que no es ni entre sus intereses, es simplemente dejar claro cuál es su posición, hasta dónde llegan ellos y también dejar claro qué le puede pasar a una persona que pretenda romper y es básicamente, pues es el castigo total, que es persona que se acerca al territorio, pues ellos lo matan, ¿sí? Así ha pasado y así seguirá pasando seguramente porque es su manera de dejar claro, pues, en qué están, ¿no? Eh, entonces, sí, nada de eso aplica, Claro. nada. Sí, no, es que me hacía relación porque yo siempre recuerdo a mi abuela que yo creo que hay una generación dentro del Alto Biobío principalmente, de que cuando estaba muy marcado el concepto del territorio, no sé si nació mapuche, pero estaba este imaginario de identidad propia. Por ejemplo, mi abuela cuando salía de la comunidad, ella decía, o sea, yo mañana voy a ir a Chile. Mm. Entonces, Mm. y ahí, claro, está le salía esa reflexión, si ella era chilena o no, o sea, no era chilena, efectivamente. Eso. Súper. Solo quería aprovechar tomarme el pase para hacer una pregunta a Rubén, que está, quería preguntar sobre la memoria, como que presenta el estudio de la memoria allá, pero cómo es la relación con el territorio, como acá los otros exponentes estamos hablando de propiedad para acercarlo un poco más a la discusión. ¿Cómo ves la relación? Ahí mencionó en algún momento territorio, pero fue muy rápido, ¿cierto? Cuando cerró la presentación, entonces si pudiese explicarnos un poco más la relación de la memoria con el territorio. Bien, sí, ¿me escuchan? Sí, muchas Sí, gracias. muy bien. El tema es fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahora los territorios son un continuo, es decir, que los territorios están entrelazados unas a otras, ¿no? Por donde nosotros estamos, por ejemplo, por aquí caminaron nuestros ancestros, ¿no? Se movilizaron nuestros ancestros. Y en ese caminar dejaron sus saberes, sus pensares, sus formas de construir el mundo, ¿no? Desde su percepción cosmónica que ellos tienen. Entonces, hablemos desde el tiempos modernos en la que estamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, las memorias, como son un continuo, requieren que las universidades y los intelectuales generen proyectos de revitalización. Es decir, que no se pierdan los saberes, porque esto de una u otra manera es una alternativa para la crisis sociocultural y ambiental en la que estamos sometidos nosotros ahora. Entonces estamos hablando de una especie de encuentro entre tradición y modernidad. Pero ¿cuál es la lógica de este encuentro? ¿No es cierto? Que no debe estar alejado del territorio. El territorio es fundamental, ¿no? Porque es el espacio en donde la gente recrea sus saberes, se inspira en su territorio, defiende su territorio, ¿no? Pero a la vez, este territorio está dejando de tener fronteras. ¿Por qué? Porque las comunidades están buscando integrarse cada vez más a través de sus organizaciones. ¿Para qué? Para hacerse frente a los procesos de occidentalización. Entonces hablamos de movimientos nativistas, por ejemplo, ¿no? Movimientos de comunidades nativas, ¿ya?
en donde viven juntos en un territorio, pero ya no hay fronteras. Entonces las fronteras culturales también se han desfronterizado, ¿no? Entonces yo puedo bailar mi música asiánica o mi canción asiánica pues en la Plaza de Tokio, ¿no es cierto? Entonces eso es, digamos, la grandeza de cómo nosotros mostramos al mundo la riqueza cultural de nuestros pueblos, ¿no? Entonces no podemos encerrarnos en una cápsula. eh, no, no, ya estamos, tenemos que nuestras comunidades tienen que decir al mundo que existimos, ¿no? Entonces, y para eso hay que revitalizar la cultura, los saberes. Y eso es fundamental. A partir del trabajo, ¿no? La oralidad, los testimonios, y que nuestros jóvenes en la universidad pues aprendan los idiomas, ¿no? Vayan a las comunidades, trabajen en las comunidades. Es decir, la convivencia es fundamental y eso es, digamos, un patrón histórico, ¿no? Que los hombres siempre hemos vivido en convivencia y eso no podemos quebrarlos. Ajá. Gracias. Ahora, María Dolores. Gracias. Y también para Rubén, me pareció súper interesante el trabajo sobre la memoria, entendiendo la memoria como algo activo. Y está recordando, ¿no es cierto?, de un filósofo que dice que el presente no existe, solo existe el ayer deshaciéndose en mañana. O sea, entender la memoria como una base para proyectar al futuro y tomar decisiones de lo que puede pasar o de lo que se quiere que pase. Entonces, ¿cómo ven ustedes la memoria desde esa perspectiva para construir el futuro? Bien, la ¿Cómo? memoria Eh, es construcción histórica, ¿no? La memoria es acumulación en la diversidad de espacios. Entonces nosotros, más que seres humanos, somos seres culturales cargados de mucha memoria, ¿no es cierto? Y esta memoria nos van a ayudar a construir nuevos pensares, ¿no es cierto? Nuevos retos, ¿ya? E incluso enfrentarnos a nuevas crisis que se nos avecina, y eso es precisamente el rol de la memoria, ¿no? Un pueblo que haya perdido su memoria es un pueblo que ha perdido su razón de ser, ¿no? Incluso el mismo hombre, ¿no? Yo como persona, si pierdo la memoria de mi historia, voy a ser un hombre sin historia. Y un hombre sin historia, pues es un hombre sin perspectiva de futuro, ¿no? Entonces, los errores son fundamentales, ¿no? Y nuestras comunidades son sabias en eso. ¿Por qué? Porque han sabido lidiar, ¿no? Han sabido lidiar en el mundo, en la naturaleza, ¿no? En diferentes dimensiones de la vida social. Entonces es fundamental reconocer los sacrificios y las alegrías de nuestros pueblos también. Ajá. Sí. Muchas gracias. Quizás aprovechar la misma pregunta para Gabriel y Pablo. Bueno, la memoria se constituye como un elemento de resistencia en un contexto de relaciones de asimetría. Y en este caso, para la comunidad de Caunicú significó esta memoria confrontar a toda esta jurisprudencia colonial que propició la subdivisión y la liquidación de los títulos de merced. Entonces, es esta memoria hoy día que también prevalece cierta práctica en un contexto contemporáneo, neoliberal, donde prevalece esta lógica de la propiedad privada. Entonces, como una comunidad hoy en día de estas 2.974, como 2.924 títulos de Merced que se entregaron en su inicio, o sea, como una comunidad a partir de esta memoria logró mantener la propiedad colectiva de la tierra. Entonces, la memoria en sí no solamente es el pasado, sino que también interpreta una forma de convivencia, o sea, el uso compartido del bosque araucarias que se da en la comunidad de Coyhaique, el uso compartido de las ceremonias, el uso compartido de los espacios, de los ríos. Me acuerdo que un vecino, uno de los entrevistados manifestaba, yo ni siquiera me podía bañar a la orilla de la casa de mi peña y el peña no me decía nada porque el río es de todos. O sea, ese es el poder de la memoria. Entonces, la memoria en sí, bueno, hay una autora que yo leo mucho, que es Ana Ramos, que es una autora argentina, y ella plantea que la memoria se va a constituir como un elemento de resistencia para los grupos subalternizados en un contexto de relaciones de asimetría. Es eso. Ese es el poder de la memoria. Mm. Mm. Sí, y agregar que la memoria pues tiene también una función intercultural. Y la memoria también sirve para endulzar esos corazones que están más amargos, para ablandar esas mentes que son más duras, que tienen algunos pensamientos de pronto
que no son positivos con respecto a otras personas que son diferentes, viven diferentes y sienten diferentes, pues la memoria está ahí precisamente para que esos pensamientos se transformen y esos corazones también pues se transformen. Muchas gracias a todos, Pablo, Gabriel y Rubén. Y creo que con eso vamos a cerrar la sesión para poder tomar un pequeño receso y hacer, no sé, que tenemos un pequeño café, hay un pequeño receso afuera para todos los que están acá. Gracias, Rubén, por la participación y las preguntas y las respuestas. Más bien, gracias, muy amable de haber estado con ustedes. Gracias, gracias. Al mediodía se tiene ya Gracias, Catherine. Nos vemos en la próxima sesión. Voy a cerrar esta.